Bueno, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a ver dos ejemplos clásicos de cómo calcular el campo, la magnitud del campo eléctrico y la dirección, ¿no? Y eso va a depender, pues, de dos casos resumidos. Uno es el campo eléctrico, pues, los dos son por dos cargas, nada más que será de manera lineal y el otro es cuando el punto está fuera de la linealidad. Profe, Sí. perdón que me interrumpa. Me sigue saliendo que pida permiso al hospedador para grabar. Ah, ok. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, Muchas ya puede. gracias. Gracias, Muchas profe. gracias. Bueno, entonces, así lo vamos a hacer. Trataré de ser como muy breve porque nada más tenemos como 40 minutos. Este, bueno, entonces vamos a empezar. El primer caso. El primer caso es que una carga positiva, que es esta que está acá, se encuentra a una posición A de -1. Obviamente esto cuando es lineal, o sea, cuando son dos cargas, obviamente el sistema es lineal, ¿no? No hay otra cosa. Es lineal. Entonces, ay, creo que quité a Dalia. Ay, permítanme, es que creo que en vez de aceptarla le puse que se quite. Permítanme. Ay. Bueno, entonces, esta carga 1 está situada en esta posición, ¿no? Porque está en A-1, ¿no? Y una segunda carga positiva con un valor de 12 nanocoulombs está sobre el eje X, pero a una distancia B de 3 metros, ¿no? Bueno, más o menos, si lo pusiéramos en coordenadas, sería -1,0 y 3,0, ¿no? Ahí se encuentran esas dos cargas. Las cargas son positivas. Entonces, vamos a analizar cuál es el campo eléctrico en algún punto de esas dos cargas. En este caso en particular, si el punto estuviese en X igual a 6 metros. Si está en X igual a 6 metros, pues más o menos estaría por acá, ¿no? Ahí aquí sería 6 metros. Y si fuera el punto B, estaría como en X igual a 2 metros, o sea, en este punto. ¿Sale? Entonces vamos a calcular cuál sería el campo eléctrico en este punto y en este punto. Bueno, entonces para eso primero vamos a analizar cuál es la dirección de dicho campo magnético. Si prestamos atención, vamos a analizar primero el inciso A, o sea, el punto A. Quiere decir que es el punto que está fuera de las dos cargas. En este caso, si analizamos el campo magnético 1, que es referido a la carga 1, podemos observar que el sentido del campo magnético en este punto A, pues es en contra de esta carga, ¿no? Porque recordemos que la carga aquí es positiva y el punto imaginario es positivo. Por lo tanto, el campo eléctrico en este punto debe ser en un sentido opuesto a la dirección de la carga, o sea, en este sentido, ¿no? ¿Por qué no puede ir hacia abajo? Porque el sistema es lineal, o sea, justo es lo opuesto. Y si analizamos ahora el sentido del campo magnético 2, pues vemos que con mayor razón la carga es positiva y entonces el sentido del campo magnético 2 pues va a ser el mismo que el sentido del campo magnético 1, tal que el campo magnético total, que será la suma de los dos campos magnéticos, pues va en este sentido, sobre la flecha azul, ¿no? Como recordaremos en clases pasadas, podemos inferir que en cualquiera de los puntos que se encuentren en esta región o inclusive en esta otra región, pues no podemos tener un campo magnético igual a cero. ¿Por qué? Porque si analizamos esta parte y esta parte, pues los sentidos del campo magnético están orientados, ¿no? Ahora, entonces ya para calcular el campo magnético total, pues será la suma vectorial de los dos campos magnéticos, tanto el campo 1 como el campo 2, que son los que están acá. Ahora, recordemos entonces, además, que la forma de calcular el campo magnético 1, pues es muy similar a la ley de Coulomb, ¿no? Es la constante de Coulomb por la carga, en este caso la 1, dividido por la distancia que separa al punto A con respecto a la carga 1. ¿Y cuál es esa distancia? Bueno, si analizamos del cero de coordenadas al punto A son 6 metros, ¿no? Pero
la carga 1 está a -1 metro, o sea, está antes del antes del origen. Por lo tanto, la distancia neta de la carga 1 al punto 6 no son 6 metros, sino 7. 7 metros. Entonces acá sería 7 metros, ¿no? O sea, R1 y A es de la carga 1 al punto A al cuadrado. ¿Sale? Acá, de hecho, un libro lo expresa como una diferencia neta, pues porque estoy haciendo esta consideración, este recorrido del este. Ahora, ¿y sobre qué vector unitario estaría? Pues como eso es un sistema lineal y el punto A está sobre el mismo sistema lineal, pues a fuerza el campo magnético debe ser o más I o menos I. Pero si analizamos el sentido del campo eléctrico, pues debe ser claramente un vector unitario positivo, más I, ¿no? Entonces aquí está más I. Ahora, si hacemos el mismo análisis, pero ahora analizando el otro campo magnético 2, nos damos cuenta que es muy parecido. En realidad sería la constante de Coulomb, pero ahora por la carga 2, que es la que estamos analizando, es el campo magnético asociado a esta carga. Y sería dividirlo entre la distancia que separa esta carga con el punto. En este caso, si esta carga 2 está a una distancia de 3 metros y el punto está a 6 metros, pues la distancia entre estos dos es 3 metros, ¿no? Entonces aquí son 7 y son 3 metros respectivamente, una vez que sustituimos los datos. Acá de hecho, bueno, se suma directamente. Lo que pueden hacer ustedes es que pueden calcular primero el campo magnético 1, que es esta sección, es esta parte, y después el campo magnético 2, y al final sumar. O pueden hacer inclusive todo esto de un solo paso. Si sustituyen ustedes estos datos, y alguien me puede ayudar con su calculadora, se podrá dar cuenta que la primera sección es 1.47 metros por Coulomb, orientado al eje de las X positivo, y el segundo será de 12 newtons por Coulomb, ¿no? En esa misma dirección, tal que pues, la suma de las dos pues, me da alrededor de 13.47 newtons por Coulomb. Todo esto sobre el vector unitario, ¿no? Entonces, hasta ahí tendríamos el campo magnético total en este punto del sistema. Ahora, si quisiera analizar el mismo caso, pero ahora en el punto del centro, pues vemos que en el punto del centro, bueno, voy a pasar la siguiente transparencia, el punto del centro acá, tendríamos otra vez que hacer un análisis de la orientación de las direcciones de cada uno de los campos en particular. Si analizamos el primer campo magnético, o sea, la interacción de este punto con la carga número 1, podemos observar que el sentido del campo pues, es opuesto a la carga 1. Nuevamente, la carga les recuerdo que es positiva y el punto imaginario es positivo. Por lo tanto, la dirección del campo magnético I será opuesto al vector posición respecto a la carga 1. Si analizamos ahora el campo magnético 2, en este mismo punto, referido a la carga 2, pues otra vez aquí será en dirección opuesta a la carga 2, porque el sistema tiene una fuerza repulsiva, ¿no? Entonces el campo magnético neto de la carga, del campo magnético 2, pues será en sentido opuesto a la carga 2. Así nuestro sistema final implicará el cálculo de un campo magnético que en realidad es una resta de estos dos vectores, porque están justo en sentido opuesto. Entonces, también retomando lo que hemos aprendido en las clases pasadas, quiere decir que esta región es la que nosotros probablemente encontremos un punto en el que el campo magnético sea cero. Porque es el único intervalo en esta región, o sea, el único intervalo de región en el que nosotros tenemos sentidos opuestos. Si nos movemos para acá, como recordamos la vez pasada, pues esto va a suceder un caso parecido a este. Bueno, entonces, haciendo ahora el análisis para el campo magnético total aquí, nuevamente sería la suma vectorial de los dos campos, tanto el campo 1 como el campo 2. Las ecuaciones básicamente serían las mismas, de hecho, que el pasado, ¿no? La constante Coulomb por la carga 1. Pero lo que va a cambiar son las distancias, porque ahora el punto B ya no se encuentra en la misma posición que el A, ¿no? Entonces acá, ¿en qué distancia se encuentra este punto con respecto a la carga 1? Bueno, pues recordemos que del centro de coordenadas al punto son 2 metros y que la distancia del centro del origen a la carga 1 es 1 metro. Por lo tanto, la distancia neta entre la carga 1 y el punto B pues son 3 metros. 3 metros, ¿no? Y al cuadrado. Obviamente esto va a ser, y además, bueno, claramente como el campo eléctrico el campo eléctrico 1 está en sentido del vector unitario I, entonces el campo magnético total tendrá que ser positivo. Positivo y sobre el vector I, ¿no? Pero si analizamos ahora el otro campo, que es en realidad la suma, vemos que sería la misma constante de Coulomb, pero ahora multiplicado por la carga 2, que es esta.
Y va a ser dividido en la distancia que separa al punto con respecto a la carga 2. Estamos hablando de 1 metro, porque la carga 2 está situado a 3 metros, ¿no? Y el punto a 2. Por lo tanto, la diferencia en distancia es 1 metro al cuadrado. Pero ahora el sentido del campo eléctrico 2, si se dan cuenta, se va hacia el eje de las abscisas negativo. O sea, tendrá un vector unitario negativo, menos i. Por eso, en vez de suma, es resta menos i, ¿sale? La diferencia neta de estas dos nos da un campo eléctrico total de 100 newtons por coulomb aproximadamente. 100 newtons por coulomb, que esa es la magnitud, ese es el módulo, pero el sentido es que va al final hacia menos i, ¿sale? Quiere decir que la dirección del campo magnético total en este punto es hacia la carga 1. Bueno, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. No, profe. ¿No? No. No, Doc. Ok, bueno. Vamos a ver el otro. Oh, no. Bueno, antes que esto, recordemos, de hecho me voy a permitir copiar esto, que es como, bueno, más o menos. Voy a copiar, es más, esta. Recordemos que, así. Recordemos, ahora, bueno, estamos analizando este problema, pero ya resolvimos el problema. O sea, ya sabemos cuál es el campo eléctrico en cada uno de los puntos. Pero además podemos ir más allá. Otra vez, aquí en esta transparencia les pinto el sistema de coordenadas, es el mismo, el punto A y el punto B. Y es más, hasta resumo el sentido de el sentido de cada uno de los campos. Pero resulta algo interesante. Si se dan cuenta, podemos expresar esta ecuación matemática, que es el campo eléctrico en función de la carga, de la constante Coulomb y de la distancia que separa a dicha carga con el punto de referencia en un esquema o en un gráfico. De hecho, aquí, ¿quién sería la X? O sea, si yo quisiera calcular el perfil del campo eléctrico en todo el eje X, para saber cuál es su descripción, su comportamiento, en todo el eje X, en este sistema en particular, ¿qué tendría que hacer? ¿Alguien me puede decir qué tendría que hacer? Si yo les dijera, por ejemplo, quisiera que me hicieran un perfil del comportamiento del campo eléctrico en un barrido del eje X de menos 100 metros a 100 metros. ¿Qué harían ustedes? Escucho ideas. Pues graficarlo. ¿Cómo sería el gráfico? ¿Qué graficaría? Bueno, ¿qué haría con qué haría para que pudiera plasmar el gráfico? ¿Qué cosa haría? ¿Cómo lo haría? Pues, En la fórmula para calcular el campo eléctrico, solo tendría que ir cambiando en la distancia. exactamente. Ir poniendo de los menos 100 a los 100. A los 100. O sea, estarías jugando con mover al punto desde los menos 100 metros hasta los 100 metros. Moverías al punto de referencia para saber cómo se comporta este punto en el largo del eje de las X, ¿no? Y así podríamos encontrar, bueno, si existe un punto que va a ser igual a 0, pues pudiéramos inclusive calcularlo, porque esta es una función. Matemáticamente hablando, sería podría ser Y, porque aquí si lo vemos en el gráfico, Y representa al campo eléctrico, entonces aquí sería Y igual a, la K pues es una constante, Q1 será una constante, ¿no? Entonces esto es una constante, K por Q1 nos da una constante, ¿les parece que le llamemos C? Entonces podría ser C, entonces sería E igual a C sobre X al cuadrado, porque X sería la distancia. E igual a C sobre X al cuadrado, y C es una constante. Entonces al final sería E igual a C por 1 sobre X cuadrado. Y 1 sobre X cuadrado es lo que podríamos estar haciendo el análisis, ¿no? Y esa es una función racional, ¿no es cierto? Es una función racional que permitiría hacer un perfil en el que a medida que X cuadrada disminuye, el valor del campo magnético aumenta. De hecho, si lo analizamos aquí en este gráfico,
y de tal suerte que el valor de justamente la asíntota de cada uno de los gráficos coincide con el punto, con la posición en la que se encuentra cada una de las cargas, podemos observar que a medida que R cuadrado se hace más pequeñito, es decir, nos acercamos más a cada una de las cargas, nosotros estamos acercándonos a una asíntota, ¿no es cierto? Inclusive podemos conocer el valor de la asíntota. O sea, la función específica donde el rayo se encuentra en la partícula. Y así podemos hacerlo en este mismo caso, ¿no? Pero a medida que R se hace más grande, por lo tanto R cuadrada será más grande, el valor del campo magnético será más pequeñito. Tan pequeñito que puede aproximarse a cero, ¿no? Y en este caso en particular, habíamos predicho que simplemente por juzgar el sentido de los campos eléctricos en esta región, la probabilidad de encontrar un punto en el que el campo eléctrico fuese cero sería en esta región. Si lo plasmamos en el gráfico y vemos ese análisis, observamos que el punto de cero justamente está en esa región, ¿no? Y esta es más, antes que un metro. O sea, podemos decir que el punto, o sea, que específicamente el campo eléctrico nulo será entre 0 y 1 metro. Casi tirándole más cerca a los 0.75 metros, a juzgar por el gráfico, ¿no? Pero lo podemos hacer simplemente calculando el límite, cuál sería el valor del campo eléctrico cuando R tiende a, ¿no? Acá sería 0, el valor del campo eléctrico, y sustituimos los datos. Así como K y Q son constantes, podemos calcular la distancia. Y es sumamente sencillo. Entonces, es una buena forma de tratar de ver cómo se comporta el campo eléctrico en un sistema como este, dependiendo del arreglo que tenga. Si son cargas, por ejemplo, negativas, pues más o menos el perfil del gráfico sería igual, pero si es una carga positiva y una carga negativa, el perfil del gráfico va a cambiar y bastante, ¿no? De entrada, porque la probabilidad de encontrar aquí un valor de campo eléctrico nulo, pues ya no va a ser posible, ¿no? Sino más bien va a ser ahora en los extremos. ¿Alguien aquí tiene alguna duda? No. ¿No? ¿Todo claro? Bueno. Así es, profe. Sí, yo, un poquito. Sí. Con las fórmulas, nada más. Ajá. ¿Esta? Para. Sí, nada más para acomodarla. Pero ¿cómo harías el gráfico? Sí, sí. Bueno, una forma de hacer el gráfico sería que esta E, obviamente, sería la Y, ¿no? Hacer lo más posible que esta función sea lo más simple posible. Esto sería Y para nosotros, para hacer el gráfico. Y K y Q1, pues son constantes, porque no cambian para nada, ¿no? Al no cambiar para nada, lo que harían es que esto fuese una constante. Y lo único que te quedaría sería Y igual a C, si me aceptas que esta sea la constante, sobre X cuadrado. C sobre X cuadrado. Al ser una función racional, la función está prohibida cuando X tiende a 0, ¿no? Está prohibida, quiere decir que es una función interrumpida. Quiere decir que es una función en la que el valor de E tiende a infinito. Por eso estas funciones tienen claramente dos asíntotas, ¿no? Porque es cuadrática. O sea, X cuadrado igual a 0. Serán asíntotas en el punto que las haga infinito, que es esta y es esta. Pero bueno, esa es una interpretación de funciones, pues, ¿no? Como les enseñaron ya en matemáticas. Pero para hacer el gráfico, lo único que podrías hacer es que K y Q sean constantes, un valor conocido que no va a variar, y lo único que vas a variar va a ser el de abajo, que ese sí, es X cuadrado. O sea, sería mover el punto en cualquier punto desde un intervalo dado, que en el caso hipotético había dicho menos 100 a 100, ¿no? Entonces tú vas a barrer el punto de menos 100 a 100, ¿no? Pero claramente que esto es con respecto a la carga 1. Acá, para que el gráfico sea como debe salir, tendría que ser el campo eléctrico suma. Campo eléctrico total sería igual a la constante 1, que es K por Q1, entre X cuadrado, más la constante 2 sobre X cuadrado. ¿Sí? Claro está. Ok, bueno, entonces así más o menos es como se jugaría la función para tratar de hacer este tipo de gráficos. ¿Sí contesté tu pregunta? Más o menos. Sí, no. Gracias. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar con un último ejemplo.
Ahora vamos a ver qué pasaría si fíjense este ejemplo. Los puntos están en el eje de las X, o sea, son lineales al sentido de las cargas. ¿Ya se dieron cuenta? Pero ahora, ¿qué pasaría si yo agarrara este punto y alguien puede decir, bueno, ¿y qué pasaría si este punto no estuviera exactamente en el eje de las X, estuviera afuera, por ejemplo, aquí paradito, o estuviera acá en este punto de flecha? Por supuesto que se puede hacer. De hecho, aquí está un ejemplo. A ver, ahí dice una carga puntual con 1 igual a 8 nanocoulombs, que es esta que está acá. Está situada en el origen. Bueno, a veces se describen así los problemas a fin de que el estudiante pueda ir creando su propio diagrama o bosquejo del sistema, ¿no? Entonces, pero los problemas más reales en la vida no te van a decir está situado en el origen, simplemente va a decir una carga Q1 8 nanocoulombs se distancia de otra a una distancia tal. Y tú como ingeniero, ¿no? Como vas para ingeniero, pues tienes que delimitar el sistema y hacer un perfil. Pero bueno, a fines de que no se nos complique la cosa, la carga 1 está aquí en 8 nanocoulombs y una segunda está con un valor de 12 nanocoulombs, pero a una distancia de 4 metros, ¿no? Y 4 metros aquí positivo, quiere decir que la carga 2 está sobre el eje de las X positivo, sobre este eje X, ¿no? O sea, sigue siendo lineal cuando hablamos de estas dos cargas, pero ahora se desea calcular el campo eléctrico en un punto dado, cualquiera, pero que está a una distancia y igual a 3 metros. Quiere decir que ya no está aquí el punto, quiere decir que el punto está ahora acá. ¿Sí? O inclusive podemos mover el punto y podemos ponerlo en el centro, como un triángulo equilátero. O podemos ponerlo donde ustedes quieran. Entonces, ¿podemos calcular el campo eléctrico? Por supuesto que sí, ¿no? De hecho, si hacemos este cálculo en particular, y analizamos el campo eléctrico en este punto, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, ¿cuántos campos eléctricos ustedes observan? Pues el número de campos eléctricos observados será igual al número de cargas analizadas. O sea, son dos cargas, son dos campos. Aunque esté el punto en cualquier punto, en cualquier lado, pues van a ser dos campos los que siente este punto. Entonces, el campo eléctrico neto que va a sentir este punto va a ser la suma del campo eléctrico por esta carga más la suma del campo eléctrico por esta otra. ¿Sale? Ahora, si decido analizar el campo 1, llamemos campo 1 a la carga 1 y llamemos campo 2 a la carga 2. Y recordemos que en nanocoulombs el prefijo es por 10 a la menos 9. Entonces, podemos calcular el campo eléctrico de cada una de risa, ¿no? Entonces, el campo eléctrico 1 va a ser igual a la constante Coulomb, ya la sabemos de memoria, 9 por 10 a la 9, ya soñamos con ella, por la carga 1, que es 8 por 10 a la menos 9 coulombs, dividido entre la distancia que separa a la carga en el punto. ¿Qué distancia es esta? 3 metros, ¿no? Pues 3 al cuadrado, pero eso aquí es que acá por KQ1 por Y al cuadrado. Si ustedes hacen yo ya decidí no hacerlo, si ustedes deciden verificar esto, es simplemente sustituir datos. Le da alrededor de 8 nanocoulombs, 8, perdón, newtons por coulomb, ¿no? Ese es el valor del campo eléctrico, pero ese es el módulo, esa es la magnitud. Si lo descomponemos en las componentes que tiene, ¿cuántas componentes tendríamos? Bueno, pues como justamente el campo eléctrico coincide sobre el eje de las Y, solamente tenemos una sola componente, que es la componente Y, ¿no? Que es igual al módulo del campo eléctrico total, porque no tenemos componente en X. Recordemos que si todavía no tenemos esto muy en claro, lo que podemos hacer es que desglosen ustedes cada una de las componentes tomando en cuenta el ángulo que separa a nuestra referencia, que yo les aconsejo que siempre sea el eje de las X positiva. Si tomamos esta como referencia, pues el ángulo que se genera de nuestro punto de referencia al punto dado, ¿no? Con respecto a la carga, es de 90 grados. ¿Sale? Por lo tanto, el seno de 90 grados es 1 y el coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, la componente 1 es 0 y la componente en Y, pues es 1, que multiplicado por el módulo, pues me va a dar el mismo módulo. Quiere decir
que todo el vector del campo eléctrico está situado sobre el eje de las Y. De hecho, está perfectamente en ese sentido, ¿no? Si analizamos el sentido del campo eléctrico del punto P con respecto a la carga 1, pues nos damos cuenta que la carga es positiva, el punto P es positivo, por lo tanto, el sentido del campo eléctrico debe ser sobre el eje de las Y, pero positivo, ¿no? O sea, si lo analizamos entre I y J, este tendría que ser J positivo, o sea, 7.99 newtons por coulomb, J. ¿Sale? Ahora, si analizamos si hacemos ese mismo caso, pero ahora con la carga 2, de hecho me encanta porque el libro ya lo resume porque asume que sabemos, me encanta. Si hacemos está perfecto. O sea, si hacemos ahora el análisis del campo eléctrico 2, pues simplemente vamos a hacer que, pues es la misma fórmula, lo vamos a calcular igual, ¿no? Es la misma constante, pero ahora la carga cambia. Ahora la carga va a ser 12 nanocoulombs. Entonces es 9 por 10 a la 9, ¿no? Newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 12 por 10 a la menos 9 coulombs. Y eso va a ser dividido entre la distancia que separa la carga 2 con el punto. Que aquí está, aquí está de risa. Nos da 5, ¿no? Mínimo lo hubieran dicho divertido y aquí ni nos lo hubieran dado. Entonces hubiera sido 5, pero si no lo hubieran dado, lo hubiéramos podido calcular por la aproximación del teorema de Pitágoras, sin problema, ¿no? Entonces, es 5 al cuadrado. Si lo hacen en su calculadora o lo verifican, les va a dar un resultado alrededor de 4.32, o sea, 4.30 newtons por coulomb, ¿no? Pero ahora verifiquemos algo. ¿Cuál es el sentido del campo eléctrico en este punto con respecto a esta carga? Bueno, recordemos otra vez que la carga es positiva y el punto es positivo. Por lo tanto, el vector del campo eléctrico justamente va a ser en sentido opuesto a la posición de la carga 2. O sea, debería ir hacia acá, donde está la flechita, ¿no? Entonces, como es ese sentido opuesto, ahora aquí no, este vector del campo eléctrico, pues no coincide en el eje X o en el eje Y. De hecho, ese campo eléctrico total que se ha calculado, que es de 4.32, está compuesto de dos componentes, tanto una como en X y en otra en Y. ¿No es cierto? Hasta aquí hago un comercial. Hay veces, por eso me gustaría que ustedes revisen libros. Hay veces en que los libros se equivocan. ¿Qué estoy diciendo, verdad? La probabilidad de que me equivoque soy yo, no el libro. Resulta que el autor que hace los libros, las personas que hacen los libros se dedican a un arduo esfuerzo en darnos esa literatura, no son los que se equivocan. Muchas veces el error de los libros no está en los autores, sino está en los traductores. Este problema me encantó dejarlo así, tal cual, así, porque si ustedes lo revisan en el libro, hay un error garrafal. Confunde feo el seno y coseno. Y cuando ustedes quieran analizar las componentes es cuando ya está correcto, pero en la deducción está al revés. Entonces, cuando lean el libro, si es que lo están revisando y ven alguno que otro error y dudan, no duden. O sea, a veces existe la posibilidad de que el error de traducción pueda cometer estos errores. Y no a propósito, somos humanos, ¿no? Entonces, siempre tengan en mente que la componente en X está compuesta por el coseno de teta y la componente en Y es referida al seno y no al revés. ¿Sale? Bueno, entonces, como el vector del campo eléctrico está en esta posición, tiene dos componentes, una en X y otra en Y, porque justamente coincide entre las dos, ¿no? Entonces, ¿cómo calcularíamos cuánto valdría una componente y cuánto valdría la otra? ¿Se acuerdan de cuando calculábamos este tipo de cosas con la fuerza eléctrica? Por supuesto, ¿no? Lo hicimos ayer. Entonces, como lo tenemos muy fresco, simplemente lo que tenemos que conocer es el ángulo. Es el ángulo de inclinación de este vector respecto a nuestro eje, nuestra referencia imaginaria. ¿No? Y necesitamos inclusive saber el ángulo. No necesariamente, porque la componente en X, por ejemplo, va a ser igual al módulo del campo eléctrico, que es de 4.32, multiplicado por el coseno del ángulo. Y la componente en Y va a ser el módulo 4.32, multiplicado por el seno del ángulo. ¿Necesitas saber el ángulo? No, lo que necesitas saber es cuánto vale el coseno de ángulo y el seno del ángulo. Eso está bonito. Si se dan cuenta,
¿Podríamos conocer cuánto vale el coseno del ángulo? Por supuesto que sí. De hecho, conocemos el cateto opuesto, conocemos el cateto adyacente y conocemos la hipotenusa. Más fácil no puede estar. Entonces, ¿cuál sería el seno del ángulo? ¿Él me puede decir cuál sería el seno del ángulo? No me lean esto, punto 80. Díganme cuál sería el seno del ángulo en términos de... 36.86. Que sería en términos de... Pero sin que yo sepa el valor, ¿qué harías para conocer el seno del ángulo? ¿Qué harías? O sea, ¿cómo rayos llego a punto 80? Sería el del cateto puesto entre la hipotenusa, ¿no? Exactamente, 3 entre 5. Exactamente. De hecho, pudiéramos evitar usar puntos decimales que chocan y dejarlo en 3/5. Y si lo hacemos con el coseno de teta, ¿cómo sería? Adyacente, ¿no? Adyacente entre hipotenusa. Sí. ¿Vale? Y así, si nosotros hacemos ese análisis, de hecho, aquí creo que es el error del libro, se nortea. Entonces, cuidado con ello, ¿sale? Solo confíen en sus conocimientos, inclusive yo, o sea, los podemos equivocar, inclusive el profesor, y más que ustedes. Pero cuando tienen conocimientos bien firmes y sólidos que el seno del ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa, no el cateto adyacente entre la hipotenusa, no hay razón de que se confundan en un libro cuando lo estén leyendo, ¿no? Tengan en mente que lo que les comenté, a veces los libros, a veces las revisiones, cometen errores tontos y hacen dudar a uno. Y ya me confundí, ya me bloqueé, ya no sé de física, yo te decía que el examen me entra, por lo tanto me voy a cambiar de carrera y me voy a ir a licenciado en Derecho. O sea, ese tipo de cuestiones son las que tienen que tener frescas. No es que ustedes sean tontos al analizar un libro. Más bien, existe la posibilidad en que el libro puede equivocarse por mero error de traducción, ¿sale? Entonces, en ese sentido ya no tenemos inclusive que calcular ni conocer el ángulo. Podemos conocer simplemente el seno y el coseno. Y así conocer las componentes, porque la componente X, pues sería igual a el módulo multiplicado por el coseno del ángulo, ¿no? Pero acá sí tenemos que tomar en cuenta algo. Como es un coseno del ángulo, lo estamos expresando en términos de cosenos, no estamos haciendo la aproximación del ángulo real, esto no nos va a dar negativo. Pero lo que sí tenemos que hacer inferencia es que si el vector, si el vector 2 viene en este sentido, obviamente está sobre el eje de las X negativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí el módulo es negativo. Y cuando hacemos el análisis de la componente en Y, obviamente el vector va a ser positivo, porque va hacia las Y positivas, véanlo. Entonces aquí sería positivo. O sea, pueden ustedes evitar calcular un ángulo y simplemente expresarlo en términos del cateto y la hipotenusa. Solo tomen en cuenta eso, que tienen que indicar el signo, porque no necesariamente el ángulo refleja la deducción del cateto opuesto. De hecho, si lo hiciéramos así y pues, fijáramos nuestro sistema de coordenadas, pues lo pondríamos a la altura del punto P aquí, ¿no? Y entonces si mido yo este punto al ángulo que está acá, no es estrictamente este ángulo, va a ser el ángulo de 90 más el ángulo que está aquí dentro. ¿Sí? Por eso va a dar aquí negativo. Si lo hacen por cálculo de ángulo, les va a dar directamente negativo. Pero en esta aproximación, con el teorema de Pitágoras, no necesariamente. Por eso es bueno tener el sentido, donde rayos está el sentido del campo para poder indicar el signo de los componentes. Una vez que ya conocemos las componentes, tanto del campo eléctrico 1 como el campo eléctrico 2, pues ¿qué se hace para calcular cómo harían para calcular el campo eléctrico total? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir? Sería el campo eléctrico en el resultante en X y el resultante en Y. Calcularíamos exactamente las componentes del campo eléctrico total sumando las componentes particulares del campo 1 y del campo 2. ¿No? De hecho, entonces, si extraemos este punto, si analizamos este punto, ¿dónde rayos, más o menos en dónde saldría el campo eléctrico resultante? Pues sería entre estas dos, ¿no? Entre estos dos campos eléctricos, tanto el campo eléctrico 1 como el 2. Estaría justo en medio, más o menos, ¿no? Un poco más hacia el campo 1, un poco más hacia el campo 2, pero el punto es que estaría entre estos dos vectores. Algo así. ¿Sale? Y vean que aquí vean el libro. Aquí sí hace referencia al ángulo de referencia. Vean, partimos del eje de las abscisas a nuestro. No nada más tomen en cuenta este ángulo chiquitito que está acá o este que está acá, ¿no? O sea, siempre hay que ser coherentes.
Si utilizas como referencia al eje de las abscisas positivos, utiliza ese ángulo para todos los casos, para todos, bueno, para todos momentos, para que evites errores. Bueno, entonces ya más o menos deducimos que el vector resultante del campo eléctrico debería estar en esta zona. Si se nos acaba el tiempo, porque creo que ya me avisaron que ya pasaron 10 minutos hace como un rato, si se llega a acabar, ya estoy por terminar, nos conectamos con en la misma reunión y ya, ¿sale? Por favor. Y bueno, puedan volver a grabar, Emanuel. Bueno, entonces, si ya quisiera saber el campo eléctrico total, pues tendría que conocer las componentes en X y las componentes en Y de dicho campo magnético total. O sea, sería sumar las componentes en X, tanto del campo 1 como del 2, y las componentes en Y, tanto del campo 1 como el 2. De hecho, aquí se las volví a escribir para que lo tomemos en cuenta. Sería, en este caso, la componente en X sería 0 más menos 3.46. Por lo tanto, la componente en X del campo eléctrico total son menos 3.46. Y si hacemos lo mismo con las componentes en Y, sería sumar 7.99 más 2.59. Esto nos va a dar a más de 10 de newtons por coulomb. Entonces, si trazamos las componentes en el diagrama, ¿cómo pondrían la componente en X? Pues a menos 3.46 para acá. ¿Y cómo pondrían la componente en Y? Pues a 10.6 newtons por coulomb J, para arriba. Aquí están las dos componentes trazadas. De hecho, esta es más larga que esta precisamente por las magnitudes de estos dos valores obtenidos, ¿no? Quiere decir entonces que el vector resultante tendría que estar más inclinado hacia el campo eléctrico 1. Si calculamos, ¿cómo calcularíamos? ¿Alguien me puede decir el campo magnético, ya el módulo del campo magnético, el campo eléctrico total? ¿Cómo lo haríamos? ¿Alguien puede decir? Con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras, exactamente, ¿no? Porque este es un cateto y este es otro.